están conectados a través de nuestras redes, a través de Facebook, Twitter, YouTube. Y aquí en Zoom estamos ya con nuestro querido Alfredo Castro. Feliz tarde, Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de verte, Adrián. Tú eres una persona que me inspira cada día. Bueno, yo estoy muy feliz de encontrarnos. Estamos aquí con Arnaldo González Graterol. Ya seguramente van a seguir llegando gente de las que quieren estar con nosotros en la sala y mientras tanto a través de las redes van disfrutando la entrevista. Alfredo, me gustaría que le comentes a la audiencia dónde naciste. Bueno, mi papá era portugués y se enamoró por Río de Janeiro, Brasil. Y entonces yo nací exactamente ahí, con el amor entre mi papá y mi mamá. Entonces nací en Río de Janeiro, pero viví muchos años en Portugal, muchos años en Inglaterra y muchos años en Estados Unidos y en Brasil también. Entonces ahí está, nací realmente en Río de Janeiro, pero ya viví en muchos países. ¿Y tu mami de dónde era? Mi mami era del northeast de Brasil, de Fortaleza, De Ceará. Fortaleza, de Y Fortaleza. Fortaleza. Entonces, una brasileña con un portugués y ahí este muchacho aquí. Yo tuve la oportunidad de conocer esta ciudad hermosa y Sí, disfrutarla grandemente. Me acuerdo mucho de que había muchas ventas de frutas en la calle, sí, frutas sí, sí, tropicales, sí, y muchos lugares que vendían jugos tropicales. Era una cosa interesante porque no es tan sí, común encontrar sí, tantos, tantas ventas de fruta y tantos lugares, pero además las frutas eran de una calidad exuberante. Fortaleza, una sí, belleza de ciudad. sí, sí, sí. ¿Y Así llegaste a es. vivir solamente en Río de Janeiro o viviste en otras ciudades de Brasil? Muy bien. Interesante porque me moví a San Pablo y San Pablo es una ciudad muy interesante porque hay de todo. Hay toda Latinoamérica está ahí, toda Europa está por ahí. San Pablo realmente es una ciudad muy interesante, muy rica, de muchos sabores. Entonces yo tengo buenos amigos venezolanos, colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos y también brasileños, por supuesto, y italianos, japoneses, o sea, San Pablo. San Pablo fue una ciudad también que viví muchos años de mi vida. Yo tengo que contar esta anécdota que estoy seguro que en algún momento te lo debo haber referido. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia para la Cámara Brasileño-Japonesa de Sí, Comercio sí, y estaban a 500 brasileños japoneses en ese lugar. Me tocó dar la conferencia principal y me sentaron en la mesa presidencial. sí. Y el presidente de la Cámara me preguntó que cómo estaba mi comida y yo le contesté que estaba exquisita. Y la audiencia puso una cara como diciendo, no puede ser, o sea, ¿qué Sí. pasó? Y él me dice, pasó algo, o sea, yo le digo, deliciosa, maravillosa, suculenta, le dije Sí, todas las palabras porque resulta que la palabra exquisita en portugués es algo raro, algo es algo extraño, desagradable. sí, ya. Dios mío, qué cómico, qué cómico. Así que me hiciste acordar ahorita de mi pase por ahí. Excelente. Cuéntame, cuéntame, ¿y cómo fueron tus comienzos profesionales? Bueno, ingeniería, y yo trabajé como cálculo de estructuras, entonces trabajé mucho. Después, una maestría en finanzas, entonces empecé muy como que racional, muy números y todo. Y estaba en una compañía muy interesante, global, y fui expatriado en Inglaterra. Entonces viví en Northampton y en Londres. Y ahí entonces fue la suerte, Adrián, de mi carrera. ¿Por qué? Porque yo trabajé en Londres 87 en uno de los primeros proyectos de ISO 9000, o sea, la certificación de calidad. Y ahí entonces cambié mi mentalidad porque yo vi que tú puedes escribir un procedimiento, tú puedes decir, ok, vamos a hacer un café. Y entonces tú puedes presionar este botón y puedes poner el polvo aquí, pero esto no es así. Tú puedes escribirlo una sola vez, pero si hay 100 personas
son 100 estilos diferentes de presionar el botón. Entonces ahí me estimulé por estudiar el ser humano. Ahí fue el cambio. Esto fue alrededor de 87, 88, por ahí. Y de hecho has hecho desde entonces una carrera en el mundo de los equipos cooperativos. Exacto, Prácticamente casi que exacto. el modo de vida de tu empresa es los equipos, el trabajo en equipo. Exactamente. Trabajo en Fue, equipo. Yo tengo MOT. Yo creé MOT con mi esposa, que es mi socia también, Valeria María. Es una coach excelente. A mí me gusta mucho de su estilo de pensar y todo. Y nosotros entonces construimos una compañía que hoy tiene más de 10 años en Estados Unidos, MOT Training and Development, y también una compañía en Brasil y en Portugal. Entonces tenemos un triángulo, podemos ponerlo así. O sea, Portugal, Estados Unidos y América Latina, o sea, Brasil. Ahora, yo también quiero decirte, quizás tú no sabes, porque tú me inspiraste mucho, porque cuando yo empecé a irme a la conferencia más importante en el mundo, ATD, yo cuando entré en una sala gigante y que tú tenías llena, y entonces, ay, ¿quién es este? Y era en inglés. Este es Adrián Cotín. Y, la, la. Y yo aprendí mucho contigo en términos de motivación, involucrar a la gente, y ahí estaba yo, por ahí por los 90, por ahí años 90 y picos, en la segunda mitad, hasta 2000 por ahí, y ahí nos encontramos, nos convertimos en amigos y personas que realmente se comunican y aprenden mucho. Entonces ahí, muchas gracias, porque tú no sabes de esta inspiración que tú generaste en mí. Entonces, pero fíjate gracias. qué interesante, porque yo recuerdo la conferencia donde conocí y fue una conferencia muy divertida. Yo recuerdo esa sala, en esa sala habían alrededor de unas 500, 600 personas y yo recuerdo cuando tú llegaste porque la gente se levantaba dentro de la sala y conversaban entre ellos y se reían y se divertían y había muchos coreanos, por alguna razón había un gran número de coreanos, los cuales hablaban algo como en inglés. O sea, no hablaban inglés, hablaban algo como en inglés. Y fue muy interesante porque como el sistema de facilitación permitía que ellos conversaran con las personas que hablaban en su idioma o que hacían el esfuerzo de ser entendidos en el idioma inglés que ellos manejaban, aquello fue realmente muy entusiasmante. Y recuerdo que tú promoviste una reunión Sí. entre los latinoamericanos. Por cierto, que le damos la bienvenida a Eduardo Mouret desde México, un amigo muy querido para Gran ti y para hermano, mí, gran amigo. Eduardo Mouret. Wow. Hola, Eduardo. Y fíjate qué interesante, esa reunión era la primera vez que se reunían los latinoamericanos en el Congreso de ATD y de ahí quedó casi que institucionalizado el que nos Sí, reuniéramos en cada año sí. en ATD. Eh, en ese caso a mí me habían dado la oportunidad de presentar esa conferencia que la tuve que repetir porque mucha gente quedó fuera de la sala y no pudieron entrar, entonces me dieron el chance de repetirla y fue muy interesante porque entonces muchos latinos que antes no tomaban el papel protagonista de estar dando conferencias en ATD empezaron a hacerlo contigo y con algunos otros venezolanos, colombianos, brasileños, argentinos, nuestro amigo Alberto Cañeski, que siempre lo recordamos con mucho cariño, empezaron a dar conferencias, incluso hasta en español, dadas Sí. y en portugués, en ATD, que rompió el celofán para que muchos hicieran de eso un evento más que norteamericano, un evento realmente internacional. Exactamente. No, y sabe que un aprendizaje que nosotros tuvimos, porque realmente nosotros tenemos, yo menciono siempre, hablamos el idioma del corazón. O sea, nosotros decimos acentos, pero para mí esto no hay acentos en el idioma, porque si hablamos con un hermano mexicano, una hermana colombiana, a un hermano venezolano, incluso algunos, yo tengo muchos amigos después de vivir 10 años en Miami, hay una segunda generación,
hijos e hijas de nosotros todos que nacieron en Estados Unidos, pero hablan un español lindo o un portugués. Entonces, qué lindo que nosotros pudiéramos promover un evento, Adrián, y tú tienes razón, de convergencia en términos de lo que nosotros latinos podríamos hacer para desarrollar talentos y Estados Unidos también. Quiero agradecer siempre a los hermanos americanos, porque quizás nosotros tenemos siempre prejuicios y todo. Para mí, me siento muy bien en Estados Unidos y quiero entender que es también un palco, un sitio de convergencia de nosotros todos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de desarrollo de talentos, de competencias, como tú mencionaste, a mí me gusta mucho hacer ponencias de liderazgo y de storytelling. Y wow, creo que ahí nosotros aprendimos mucho con diferentes culturas o acentos, pero lo mejor, con el idioma común del corazón. Sí, muchas gracias por eso. Fíjate que a mí siempre me hace me hace pensar mucho cómo tú lograste romper un paradigma, porque los brasileños tenían un evento extraordinario, lo siguen teniendo, de la Asociación Brasileña de Educación, de Entrenamiento y Desarrollo. Sí, También los mexicanos, aprovechando la presencia de Eduardo, la Asociación Mexicana de Capacitación, AMECAP, sí, AMECAP. además que tenía una energía muy grande. Ahorita yo no la veo con la misma energía. No sé si Eduardo me corrige, pero yo no veo la energía que tenía en los años, en las décadas anteriores. Pero AMECAP era un emporio de la capacitación en México. Y tanto tú desde Brasil como otras personas desde diferentes países empezaron a presionar para que fuéramos a encontrarnos en los eventos de la Asociación Americana. Y eso hizo que incluso la Asociación Internacional, la IFTO, que poca gente la nombra, eh, tomara vigor, porque antes era solamente una entelequia. Sí. En el caso tuyo, me gustaría que me dijeras cómo ves la cosa ahora, cómo ves la presencia hispanoamericana dentro de ATD. Muy bien. Veo de la siguiente forma. Yo creo que nosotros creemos mucho en banderas, en colores, en creencias, y es bello cuando nosotros decimos mi país es. Podemos decir cualquier país, pero de una forma o de otra hay algo, y creo que esto es la clave del milagro. Creo que cuando uno profesional está realmente interesado en aprender y a compartir soluciones para el desarrollo del ser humano, y no importa que venga de Japón, Alemania, Argentina o Brasil. Entonces, y creo que en términos de si nosotros miramos toda América Latina, creo que un milagro ahí, siempre escuché esto, es que los brasileños tienen un idioma quizás un poco distinto en América Latina, pero tiene un corazón y una capacidad de, no sé, quizás manejar con diferencia. Porque cuando nosotros mencionamos Brasil, estamos pensando en 220 millones de personas que en realidad son varios países en Brasil. Pero no es solo por Brasil. Creo que esto es más fuerte cuando uno se olvida que soy venezolano, colombiano, ecuatoriano, peruano, ¿entiendes? Quiero creer que lo mejor es cuando nosotros creemos en que realmente la mirada, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros escuchamos y tenemos una capacidad de aprender, ahí sí. Creo que sí, creo que nos conectamos con mucha fuerza. Fíjate Esto sería mi visión. la historia de Brasil nos da un ejemplo. En un momento determinado, el reino de Portugal eh, quiso dividir Brasil en tres países. Eh, fue la época en la cual Napoleón invade España y Portugal y Exacto.
la corona portuguesa huye a Brasil y después viene todo ese lío que se formó allí. Pero lo interesante fue que hubo quien se opuso a dividir el país en tres. Al hacerlo, le permitieron a Brasil ser la potencia que es hoy en el mundo. En el caso de México, es una historia relativamente parecida porque intentaron entregarle México a la corona francesa, más bien a la corona austríaca, pero ya sabíamos que tenía una relación entre la corona austríaca y Napoleón. Y también intentaron lo mismo y se mantuvo y bueno, el Benito Juárez no voy a decir la palabra, pero se le enfrentó al extranjero y mantuvo el país con todo y las cosas que pasaron con los Estados Unidos y todo eso. Sí, Todavía México es otra vez otro continente más. Tenemos dos sí, grandes países que son dos continentes sí. en un solo contexto que es América Latina. Exacto. ¿Cómo Pero Adrián, hacemos? Adrián, con permiso, porque me hiciste acordar una vez, para todos que están escuchando, una coincidencia total. Yo estaba viniendo de una conferencia en Panamá y estaba en la Ciudad de México y habíamos también participado de la conferencia MECAP y yo decidí visitar una vez más, porque para mí es una belleza, el Museo de Antropología en Chapultepec, en la Ciudad de México. ¿Y quién estaba también visitando este museo? Exactamente Adrián Cotín y con su hijo. Y nos encontramos en el museo. Adrián, ¿qué haces aquí? Alfredo, ¿qué haces aquí? O sea, ahí no importa. Nosotros podríamos hasta mencionar que Adrián, venezolano, Alfredo, un brasileño, pero no. O sea, dos seres humanos en un museo lleno de belleza, lleno de la tradición de los mexicas, lleno de la tradición de pueblos precolombianos o sea, colonia, o sea, y que vivieron por ahí y que han generado toda esta luz que realmente ilumina nuestro continente. Entonces, así me acuerdo, Adrián, qué lindo que nosotros nos encontramos justamente en el Museo de Antropología, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Cuidado si no estaba yendo o viniendo de casa de Eduardo, por si acaso. Puede ser, Por puede ser. cierto, por cierto, te pregunto, estás como siempre asistiendo al evento anual de ATD. Sí. ¿Has visto algún incremento? Porque yo he notado un decremento en la presencia latinoamericana Sí. en los eventos. Creo que va a haber algo así como 500 eventos en el Congreso de ATD y hay Sí. muy pocos eventos hispanoamericanos. ¿Has notado si ha mejorado eso o va a seguir un poco de capa caída a Hispanoamérica metido en el evento? Sí. Bueno, Adrián, esta es una buena pregunta, pero tengo noticias de que nuestro mundo está en brutal transformación. Entonces, quiero creer que el hecho de que me acuerdo de un evento de ATD con 12,000 personas Así es, juntas en la así ciudad es, de San Francisco. así es, lo Entonces, esto recuerdo. fue récord total. Como yo realmente disfruté más de 25 años de ATD, yo puedo comparar audiencias, cantidad, pero ¿qué pasa ahora? Creo que no vamos a tener más de 5,000 juntos. Sí, Nunca así es. más. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos, este evento, esta entrevista, como quiera nombrar, o sea, nosotros hoy somos mucho más directos, rápidos y asíncronos, o sea, no solamente síncronos. Entonces, quiero creer que nosotros vamos a tener una tendencia, nosotros podemos tener un evento presencial con 50 personas, no hay problema, pero la calidad, quiero proponer que cada uno de nosotros elija uno de los tres temas más centrales, que es sí la comunicación digital, que hay un milagro, hay un otro estilo, estamos buscando e encontrando soluciones nosotros seres humanos, como por ejemplo yo estoy mirando a la cámara, estoy mirando en los ojos de la persona que me escucha en este momento. Y esto ustedes perciben, así como yo cuando hablo contigo, Adrián, yo percibo claramente.
Entonces, pero hay que estudiarlo. Hay que desarrollar esta habilidad, ¿ok? De comunicación y tú que eres un experto en este tema. El segundo tema que sería las narrativas, o sea, cómo contamos historias, cómo nosotros conectamos historias con el mundo corporativo. Y finalmente el tercer tema, cómo nosotros reentendemos liderazgo, ¿ok? Porque nosotros siempre pensamos que el liderazgo vamos a mantener modelos que siempre hemos estudiado. No, creo que el liderazgo hoy de una generación, yo tengo clientes y amigos maravillosos que tienen 25 años y que ya están revolucionando el concepto del liderazgo, pero también tengo amigos de 65 años. O sea, entonces la edad para este tercer tema, la edad no es tan importante, lo que es importante es la apertura de cómo influencio, cómo me comunico, cómo realmente me conecto en términos de liderazgo. Entonces, para mí es digital, historias, storytelling y liderazgo. Yo creo que son, y así te contesto, Adrián. Yo Muy bien. no quiero creer que vamos a encontrar 10,000 personas ya. Yo tampoco lo creo. Fíjate que SHRM, que es la otra asociación de gran importancia de recursos humanos, últimamente ha tenido un desempeño muchísimo más efectivo que el de ATD. Uh -huh. Tenemos un amigo en común, que seguramente no te es ajeno el nombre, Íñigo. eh, Claro, Íñigo claro. trabajó para ATD y después trabajó con CHRM. Sí. Y yo conversando con él y con otras personas amigas que han ocupado cargos en ambas asociaciones, me doy cuenta de que a veces la narrativa de ATD parece estar un poquito desviada de los intereses de algunos miembros, sobre todo de América Latina. Yo aprovecho la presencia de Eduardo y de Arnaldo para invitarlos a intervenir en esta conversación con preguntas propias, porque Arnaldo además acaba de sacar un libro con mucho éxito que se llama ¿Cómo se come eso? Y dentro del libro tiene temas que se están tocando en esta conversación. El tema del liderazgo, el tema le es afecto. En el caso de Eduardo, pues es una autoridad mundial en el tema de Assessment Center. Creo que nadie va a discutir que es la autoridad más importante en Assessment Center. Y esa particularidad además le da una óptica de la gestión humana y del trabajo de entrenamiento totalmente diferente, porque entonces él es de lo que mide y mejora, porque el trabajo de él es medir y mejorar. Entonces, aprovecho para invitarlos a contribuir con sus preguntas y con planteamientos en esta conversación. Adelante, Eduardo, adelante, Arnaldo. Bienvenidos a ambos a esta conversación. Adelante, Arnaldo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por dar la oportunidad. Alfredo, siento que nos conocemos porque muchas de las cosas que dices me siento 100% alineado con esos conceptos, ¿no? Y justamente eso que tú acabas de hablar del nuevo enfoque del liderazgo y que no tiene que ver con edad, sino con la forma de apertura y de conexión con los cambios, me llama mucho la atención y sí me gustaría que, si fuera posible, que me dieras tu visión de en qué es diferente ese nuevo liderazgo, a pesar de que hablaste de que no tiene que ver la edad y eso me parece muy interesante porque de alguna manera todos estamos empezando a entrar en una etapa donde el concepto supera la edad y en la medida en que yo, en mi caso soy baby boomer, voy a cumplir 63 años ahorita en abril próximo, sí me siento muy alineado con la forma como los muchachos, llámese millennials, centennials, ven el futuro desde su óptica. Pero sí me gustaría, si fuera posible, que me dijera más o menos bajo qué concepto, cuáles son los elementos que representan ese nuevo liderazgo. Gracias. Sí. Oh, gracias, Arnaldo. Sí, yo pondría, nosotros podríamos hablar a horas
acerca de este nuevo liderazgo, pero voy a proponer 3 puntos. Y cuando propongo los puntos de un nuevo liderazgo, y hago así, entre comillas, nuevo, porque realmente ya estaba con el ser humano desde siempre, pero que ha transformado nuestra comunicación con la tecnología. Ahí está. La novedad es exactamente la forma de comunicar. Entonces, quiero proponer, 1, el censo de independencia, de autonomía. Esto sería el punto 1, que hay un error de los líderes muy buenos, muy competentes. Yo hago coaching también y mentoring, y que han tenido mucho éxito en el pasado y siempre se sienten responsables por sus liderados. Entonces, piensan que el liderazgo nuevo debe de ser de darse cuenta de cada paso de un liderado. No, tú tienes que desarrollar la autonomía y la independencia de la persona. El segundo punto, mucho más de lo que pensamos, la gente y este liderazgo nuevo es mucho más aún basado en propósito y donde deseamos llegar, con números, KPIs, y hemos estudiado y enseñado y hecho tantos seminarios de medibles, ROI y todo, pero pensamos que ya, no, al contrario, cuanto más propósito tengamos, cuanto más números, cuanto más yo tengo una dirección, más está moderno. Y el tercer punto, que es realmente entender la diversidad del ser humano. Y los 3 puntos no son realmente, por la primera vez quizás, no son resultados de una nueva orden de liderazgo. No, es una nueva sociedad donde el matrimonio, el concepto de trabajo, el concepto de felicidad, el concepto de realmente realización es distinto. Entonces, la sociedad nos empuja en por ejemplo, Adrián ha mencionado un amigo del corazón, que es un español, que es un americano, Íñigo Sánchez Cabezudo. Íñigo, por ejemplo, y yo tenemos muchas conversaciones acerca justamente de la influencia de la diversidad y del efecto, del impacto en el liderazgo. Entonces, Arnaldo, qué linda pregunta y gracias. Gracias por la pregunta, porque así tú me permitiste exponer un poco más de mi humilde percepción de cómo está la situación. ¿Okay? Ahora, Eduardo, Adrián, quiero decir que Eduardo, quiero escuchar la voz de Eduardo, pero Eduardo, una vez Eduardo me demostraba sus habilidades de canto de la música brasileña. Así es, ¿ya? Pero no puedo decir si nosotros habíamos estado inspirados por algunos tequilas o mezcal o cervezas. Pero Eduardo, esta parte tú tienes que borrar de esta presentación. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien y con mucho gusto de recontactarte, Alfredo. Aportando una parte del propósito de esta reunión. Y yo te conozco, ya tiene muchos años, tanto en eventos, congresos de ASTD, pero también tú fuiste una persona que me involucró en el Congreso Brasileiro de Entrenamiento y Desenvolvimiento. Exactamente. Y para mí fue extraordinaria experiencia el poder exponer un par de temas, de hecho, allá en ese congreso macro. No sé cuántas personas habrán asistido, pero fue de mucha gente y para mí también una experiencia internacional impresionante. Pero yo quiero aportar algo. Tú eres una persona que fue capaz y seguramente es esa capacidad reconocida que, si no me equivoco,
vienes siendo el único latino que ha estado participando en los más altos niveles de ASTD, y no una vez, sino en varias ocasiones. Y yo sé que ese debe ser un reconocimiento a tu persona, a tus aportaciones, pero también a tu iniciativa. Ya Adrián hablaba al principio de eso, de tu asistencia consistente a estos eventos, y también tu trilingüe, porque también eso ha sido, creo yo, un factor muy importante. Te estoy escuchando en español y pues te escuché en varias ocasiones antes. No, bueno, o sea, difícilmente alguien identificaría que no es tu lengua materna, porque súper, muy bien, pero también sé que ese es otro factor de gran aportación para todo esto que has hecho. Y también, obviamente, en tu país tengo varios contactos y pues eres una persona conocida y reconocida, lo cual me da muchísimo gusto. Y créeme que lo de la música, pues que para mí no es nuevo, para muchísima gente sí, no es algo con lo que yo entro en mi hoja de vida, en mi CV, pero pues, evidentemente tampoco la niego. Y justo con Adrián, que hemos hecho duetos en varios eventos, además, para que veas que también se ha reforzado. Claro, con ese vozarrón que tiene, siempre me opaca, ¿verdad? Pero lo hacemos, no digo lo intentamos, lo hemos hecho en varios eventos. Yo feliz. Anita Cepeda, una persona que queremos mucho, no sé si ustedes la conocen. También ella conoce de mi vida, inclusive de mucho más pequeño yo, y ella ha sabido que siempre he estado yo en la cuestión musical, que apenas duré más de 40 años en un grupo musical profesional, entonces pues tampoco es... No, di la verdad, que todavía está vigente el grupo. Sí, por ahí andamos todavía. A quien llego a presumir, pues porque me da mucho gusto y me siento orgulloso, es a Mijares. Mijares fue el cantante de nuestro grupo y ahí inició él su carrera. Wow. Entonces, yo luego presumo y digo, para que vean cómo a lo que yo me he dedicado, que es la identificación del potencial temprano, ahí les pongo un ejemplo. Y ahí está Mijares. Pero bueno, es esa parte, yo feliz de la vida. Pero ahorita Cepeda, regresando con el tema, sabiendo esta parte de mí, me dice: Eduardo, yo siempre te he visto y siempre planteas, expones temas en los congresos de carácter racional, la medición, y pues sí, sea medición con el Assessment Center, o sea medición con el ROI, que en alguna ocasión participé contigo en el tema. Me dice, y yo sé que tú también tienes el otro hemisferio desarrollado, no solo el de los números y la medición, también la música. Y dice, tú vas a cerrar mi congreso de dinámicas de grupo y yo le pongo nombre a tu ponencia de clausura y la llamó Travesía Musical a través de los años de la vida. Yo dije, ay Dios mío, qué reto. Allá estaba Adrián en aquella ocasión, viajamos juntos en coche de aquí a Querétaro. Y nos paramos en medio de la carretera también y no vamos a comentar eso porque mi mujer me regaña. Comimos, bueno, una barbacoa y muchas cosas prohibidas para Adrián, pero bueno, las disfrutamos. Mira, aquí está escribiendo Luigi Valdés, que nos está viendo. Mejor será que nos callemos porque se van a saber muchos secretos nuestros. Bueno, que conozca bien de nosotros también. Y el caso fue que pues en realidad no fue conferencia, yo planteé 5 etapas de la vida, ¿no? La concepción, el nacimiento, la adolescencia, la edad adulta y el cierre de nuestra vida. Y después solo ponía yo un cuadro, ahora que hablamos de la narrativa y demás, un cuadro con algunas descripciones, y después de ese cuadro, de esa etapa de la vida, cantaba yo ahí en vivo una canción, más o menos alusiva a la etapa de la vida. Esa fue, y le agradezco a Anita que me haya dado ese empujoncito para ligar una parte junto con la música
Y así hace menos de 3 años me invitaron a Honduras, a un congreso que hacen ahí de recursos humanos, y pues ya nadie me tuvo que pedir nada. Yo di mi conferencia de ROI y cerré con una canción y la gente totalmente fuera del lugar de decir, ¿qué pasa, no? Pues así cerré yo mi ponencia y ya nadie me lo tiene que pedir, ahora lo hago con mucho gusto. Qué gusto Sí, volverte a ver, Alfredo. qué Mira por, lindo, qué lindo. Ahora, Mira, déjame por decir, cierto, Eduardo, que sí, te tengo que recordar a ti y a Alfredo, estoy seguro que lo tienen en la memoria claro, que Anita Cepeda era la secretaria Ya. ejecutiva de la AMECAP cuando nosotros empezamos a asistir a esos eventos de la Asociación exacto, Mexicana. exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, pero sabes que, por ejemplo, cuando escuchamos a Eduardo y haciendo una conexión con la pregunta de Arnaldo y con tus temas, Adrián, que yo aprendí tanto escuchando tus ponencias, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mantener, y Adrián es un ejemplo de vida. Lindo, linda persona, Adrián. Tú eres, ¿por qué? Tú nos das un privilegio de llevar en lo más profundo y lo más bello del símbolo, de lo que Eduardo estaba mencionando acerca de racional, emocional, y siempre hacemos una conexión con corazón. Y Adrián nos ha regalado un ejemplo lindo de uno que realmente desea la vida y no quiere ser perfecto. Entonces, por esto merece siempre renovar el corazón, renovar la emoción, renovar la mirada para el futuro. No importa, yo puedo tener un año o 50 años más. Lo que es importante, y esto también está, Arnaldo, como estábamos platicando, en los nuevos tiempos. Yo cierro mi contribución en este encuentro de nosotros mencionando que para siempre una cosa está realmente y va a ser siempre moderno, que es, tenemos que siempre conectar la tecnología con la emoción. Y así, Master Adrian, muchas gracias por tu ejemplo de vida, porque tú eres un maestro. Arnaldo, gracias por tu pregunta. Eduardo, yo sé muchos más secretos, pero ahí dejamos para otro encuentro. Adrián, muchas gracias. Me interesa mucho que tú continúes colaborando con las generaciones actuales con tu experiencia. Por favor, saludo a tu señora esposa. La recuerdo Sí, de un par de encuentros que tuvimos. sí, Y lo que te pido es que sigamos adelante con la presencia hispanoamericana y latinoamericana dentro claro. de la ATD y además, como tú dices, aprovechando la virtualidad para promover los temas que nos reúnan a la gente que hablamos el mismo idioma, el idioma del corazón. Así será. Gracias.